Tengan todos muy buenas tardes. Esta es la discusión número 3 de Física 2, Grupo 17, sobre la unidad 2, Dinámica de Fluidos. Los contenidos a desarrollar son del 2.1 al 2.3.1. Nos toca resolver de el número 12 y de la parte de los problemas 6, 9 y 16. Pero antes vamos a tener un breve resumen de dichos contenidos que están pues involucrados en el desarrollo de estos problemas. Dinámica de fluidos, unidad 2. Conceptos generales de flujo de fluidos. Los fluidos pueden fluir y al estar en movimiento, pues eso se le llama flujo. La descripción del movimiento de un líquido podría hacerse aplicando las leyes de Newton, pero habría que conocer las fuerzas sobre una partícula y aplicar la mecánica clásica, pero eso es imposible. Entonces lo que se hace es olvidar del intento de especificar la densidad, la velocidad en todos los puntos del espacio, en cada momento. Es decir, vamos a estudiar la densidad en función de la posición X, Y, Z y del tiempo. Lo mismo la velocidad promedio en función de X, Y, Z y del tiempo. Tipos de flujo. Los tipos de flujo están clasificados de la siguiente manera: estacionario o no estacionario. En este caso, la presión, la densidad y la velocidad no cambian en un punto en el tiempo. Eso se da a velocidades bajas. Aquí tenemos una línea de corriente que la vamos a ver más adelante. Y observen que tenemos especificado el punto P, el punto Q, el punto R. Todas las partículas que entren en esta línea van a pasar por esta trayectoria. Y cuando estén pasando por el punto P, todas las partículas van a tener esta velocidad, V sub P. Cuando estén pasando por el punto Q van a tener esta velocidad, V sub Q. Y en R, pues, V sub R. Toda partícula en esos puntos van a tener la misma velocidad. Eso es un flujo estacionario. No estacionario es como el turbulento, donde hay un desorden y todo está cambiando en el tiempo. El flujo turbulento es no estacionario. El ejemplo, pues, las cascadas. Aquí tenemos una figura de un flujo turbulento donde no están definidas, pues, los movimientos de las partículas están en forma desordenada, y abajo un flujo laminar. Este flujo laminar en una tubería, lo que están observando son distribuciones de velocidades para cada punto, pero claro, allí se está tomando en cuenta la viscosidad. La velocidad en cualquier punto siempre va a ser tangente a una línea de flujo o línea de corriente. Otro tipo de flujo son compresible o incompresible. Es decir, si la densidad es constante, independientemente de la posición y del tiempo, entonces es incompresible. Es decir, no se puede comprimir. Lo contrario, pues, es compresible. Es decir, si cambia, es compresible. La viscosidad es la presión de los sólidos. Mayor será la fuerza externa o la presión a aplicar para mantener un flujo. Por ejemplo, la miel y el aceite son más viscosos que el agua y el aire. Aquí tenemos un flujo laminar debido a la viscosidad, como que fueran tarjetas de una baja. Observen cómo se desplazan las láminas.
La lámina que está en el fondo, si esto puede ser un río, pues tiene velocidad cero. Y a medida nos vamos acercando hacia la superficie, la velocidad va aumentando. Ese es un flujo laminar, pero tomando en cuenta viscosidad. Nosotros no vamos a ver eso. En la tubería ya expliqué, aquí tenemos una distribución de velocidades. En el centro tenemos la velocidad máxima, para ese punto. Y en las paredes, que se llama perímetro mojado, allí la velocidad es cero. Pero eso es si tomáramos en cuenta viscosidad. No. Y por último, el flujo puede ser rotacional o irrotacional. Rotacional, si dentro de unas líneas de corriente como estas colocamos unas aspas y van rotando, entonces es rotacional. Es decir, hay diferentes fuerzas del fluido en las aspas y provocan esta rotación. Caso contrario, si colocamos estas aspas en un tubo de corriente, ya vamos a ver qué es eso, y las aspas solo se trasladan, no rotan, entonces es irrotacional. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llama flujo ideal. ¿Qué es un flujo ideal? El que es estacionario, el que es incompresible, no viscoso y no es rotacional, es decir, es irrotacional. Líneas y tubos de corriente de flujo. Una línea de corriente, ya vieron una, es la trayectoria que sigue una partícula de fluido. Aquí tenemos un vehículo, el vehículo va a cierta velocidad, el aire está estático, pero cuando va pasando por esa región se observan esas líneas. Esto es como si nosotros analizáramos en un túnel de viento, el carro está quieto y el viento el que está circulando, y veríamos eso. Se puede ver pues coloreando con tinta algunas el gas, en este caso el aire, y vamos a ver estas líneas. Estas líneas son líneas de corriente o líneas de flujo. Dos líneas de corriente no se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque cuando se crucen habría un punto común y la velocidad es tangente, la velocidad de la partícula cuando está en ese punto, y en cualquier punto es tangente a la línea de corriente, y estando cruzada no podría tener dos velocidades tangentes a las diferentes líneas de corriente, así que no se puede cruzar. Tubo de flujo es un conjunto de líneas de flujo o líneas de corriente, como las podemos observar acá. Tenemos delimitado pues unas cuantas líneas dentro de esto que se llama tubo de corriente. Todo esto se llama tubo de corriente. Si ustedes observan, las mismas líneas que entran por el área 1 son las que atraviesan el área 2. Entonces esto que está en amarillo que le estoy dibujando, este es un tubo de flujo y estas son las líneas de corriente. Este es el área A1 y este es el área A2. Digamos que este es el punto P y este es el punto Q. Entonces es V1. Y en este punto, también tangente a una línea de corriente, es V2, una velocidad pequeña. Es decir, lo que estamos apreciando es que cuando el área aumenta, la velocidad disminuye. Cuando el área es pequeña, la velocidad aumenta. Eso es así porque la misma cantidad de fluido debe pasar por esa área en el mismo tiempo que la pasa en esta área. Por lo tanto, aquí tiene que ir más rápido que acá. Ecuación de continuidad. Flujo másico, razón de flujo volumétrico, lo que se conoce como caudal o gasto. En un tubo de flujo, el fluido que entra por un extremo ha de salir por el otro. Es decir, como el fluido es incompresible, si se pudiera comprimir, pues se comprime adentro y sale menos. Pero el fluido es incompresible, entonces la cantidad de masa que entra, esa debe de salir.
Entonces aquí está una demostración del fluido que cruza el área 1 en un delta tiempo, delta t sub t de tiempo. El volumen es delta v y el volumen es el área por el desplazamiento. Se desplaza delta x1. Pero el desplazamiento es velocidad por tiempo, porque se trabaja a velocidad constante. Entonces tenemos pues que el delta de M1 es ρ delta V sub 1, que viene a ser ρ por área, por V, todos en el punto 1, por el tiempo. Aquí tenemos una tubería, en sí toda es un tubo de corriente y se analiza en la parte del centro. Observen la velocidad en el punto P es V sub 1, este es el vector, acá la velocidad de V sub 2, este es el vector, observen que aumentó la magnitud en el punto Q porque el área es más estrecha. Flujo másico, masa del flujo por unidad de tiempo que cruza una sección transversal. Ese flujo másico, o sea, la masa que atraviesa el área entre el tiempo que tarda. Es decir, como que de esta expresión que está acá, pasamos este delta T, lo pasamos acá, a esta parte, y eso se llama flujo másico. O sea que el flujo másico es densidad por área por rapidez. Podemos decir velocidad, pero en realidad es la rapidez. En el punto P, que es punto 1. Naturalmente, en el punto Q es esto, porque como es constante la masa que va a atravesar, entonces vamos a tener el flujo de masa, ρ por área por velocidad, pero en el punto 2. Igualamos porque es la misma cantidad de masa, entonces nos queda esta ecuación. Esta ecuación se llama ecuación de continuidad. Es decir, que el producto ρ por área por velocidad es constante. Esto es la ley de la conservación de la masa. Es la dinámica de los fluidos. Pero si el flujo es incompresible, entonces vamos a tener que la densidad 1 e igual a 2 se cancelan en esta ecuación y nos queda una ecuación más sencilla. Simplemente área por velocidad en 1 igual a la área por velocidad en 2. Esta es la ecuación de continuidad. Pero acá ya desapareció la densidad, entonces a este producto se le llama R, razón de flujo volumétrico, caudal o gasto. A veces en los libros pues se le llama Q, R en estos libros de física, pero generalmente le llamamos Q al caudal, y eso es constante. La unidad es metros cúbicos por segundo en el sistema internacional. Ecuación de Bernoulli es la conservación de la energía en los fluidos. Entonces ustedes pueden ver estas figuras en los libros, como esta cantidad de masa que está en esta posición, al transcurrir cierto tiempo ya se encuentra en esta otra posición. ¿Qué es lo que pasó en todo este proceso? Entonces aplicamos la velocidad constante, aplicamos el concepto de trabajo, aplicamos el cambio de energía cinética en el tiempo. El cambio de energía cinética es igual al trabajo neto, es decir, aplicamos el teorema de trabajo y energía, aplicamos el cambio de energía potencial en ese mismo delta T y aplicamos que el cambio de trabajo va a ser igual a la suma de los cambios de energía. El cambio de energía cinética más el cambio de energía potenciales. Y así llegamos a esta ecuación. Esta ecuación
la podemos expresar de esta manera, es la misma de arriba. Observe, la presión P1 más 1/2 de la densidad por la rapidez V1 al cuadrado más ρ g y S1. Al otro lado de la expresión, los mismos términos. Presión 1/2 de ρ por velocidad al cuadrado más ρ g y S2. Basta aprenderse los tres términos de una y en el otro de Bernoulli. Que es la ecuación de la conservación de la energía en un fluido. P es la presión absoluta. Pero vamos a usar la presión manométrica. ¿Por qué? Porque si P1 lo sustituimos por la presión manométrica en ese punto más la atmosférica, tendríamos que la presión 2 también sustituirla por la presión en ese punto más la atmosférica. Pero la atmosférica a un lado y la atmosférica al otro lado se cancela y nos quedan solo presiones manométricas. Por eso vamos a utilizar presión manométrica. Esta ecuación se aplica a una línea de corriente, una línea de flujo. El término 1/2 de la densidad por la rapidez al cuadrado, eso se llama presión dinámica. Y el último término, el tercero, la densidad por la gravedad por la altura o altitud, eso se llama presión geodésica. Entonces la energía está expresada como presión. Si a esta ecuación de Bernoulli la dividimos entre el peso específico, acordémonos que el peso específico es igual a ρ por G. Entonces, este quedaría entre peso específico, y acá al dividir entre ρ por G queda anulado el ρ, y acá al dividir entre ρ G queda anulado el ρg y nos queda solo Y. Y nos queda esta expresión, que es otra forma de utilizar o de expresar la ecuación de Bernoulli. Aquí la energía está como altura. Observen, son los mismos términos para el punto 1 que para el punto 2. Entonces la energía expresada como altura. P entre gamma, a esto se llama altura de presión. 1/2 de la rapidez al cuadrado entre la gravedad, eso se llama altura dinámica. Y Y simplemente altura geodésica. Bueno, hasta allí es donde cubre la discusión. No sé si tienen alguna pregunta sobre la teoría. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces pasemos a resolver la discusión. Comenzamos con la pregunta 12 de la parte B. Un fluido incompresible fluye en un tubo horizontal. En un punto del tubo la presión del fluido es P1 y su rapidez es V1. Más allá, en la dirección en que se mueve el fluido, la presión es P2 y la rapidez del fluido es 2 veces V1. ¿Qué puede considerarse respecto a la relación entre P1 y P2? Y tenemos varias alternativas. Que las presiones son iguales, que la presión en 1 es igual a 3 veces la en 2, que la en 1 es igual a 2 veces la presión en 2, o lo único que podemos establecer es que la presión 1 es mayor que la presión 2.
Entonces yo he dibujado acá ese tubo horizontal, y como la presión en el punto 1, digamos que este es el punto 1, la presión en este punto es V, la presión es P sub 1, y la velocidad, digamos, esta es V sub 1. Pero acá, en el punto 2, la presión es P sub 2, y la velocidad nos dicen que es 3 veces. Entonces observamos que V2 es 3 veces V sub 1. Entonces, si la velocidad aumentó, es que el área disminuyó. Por eso he dibujado en los dos puntos diferentes áreas transversales al flujo. Ejemplo, Dígame. ahí dice que la rapidez del fluido en P2 es 2 veces la velocidad. ¿A dónde? ¿Aquí? Ah, sí, aquí. Correcto. Yo le puse 3. Es el doble. Correcto, gracias. Así es. Se duplica. Entonces digamos que este es así. Bueno, aquí tenemos digamos, el punto 1, y este es el punto 2. Acá. Voy a aplicar Bernoulli del punto 1 al punto 2. Copio la ecuación como me la puedo, simplemente la presión 1 más un medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado más rho g y sub 1. Y al otro lado copiamos los mismos términos, pero para el punto 2. Bueno, luego vemos que el punto 1 y el punto 2 están al mismo nivel. Si ese es nuestro sistema de referencia, mi nivel de referencia, perdón, entonces y sub 1 y sub 2 son ceros. Por lo tanto, en este término podemos decir que esto vale 0 y que esto vale 0. Y nos queda pues que P sub 1 más un medio de rho por la rapidez 1 al cuadrado va a ser igual a P sub 2 más un medio de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Por la rapidez 2 es 2 veces la rapidez 1. Entonces nos queda así. O sea que eso es igual a P sub 2 más estos 2 al cuadrado se convierte en 4. 4 veces el 1 medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado. Si esto lo pasamos al otro lado, es decir, despejando P sub 1, vamos a tener P sub 2, y este pasa con signo menos, quiere decir que aquí tenemos 4 veces 1 medio de rho por V sub 1 al cuadrado, y le quitamos una vez de eso de 1 medio, entonces nos queda 3 veces. O sea, vamos a tener 3 veces el 1 medio por rho por V 1 al cuadrado. Vale. Entonces la presión 1 es la presión 2 más esta cantidad. Entonces, lo único que podemos decir es que la presión 1 es mayor que la presión 2. Así que elegimos literal D. ¿Estamos claros?
¿O no han entendido algo? Bueno, parece que se fueron. Vamos a pasar al problema 6. Fluye agua por un tubo circular de sección transversal variable. Entonces yo he hecho un esquema, aquí un tubo que a partir de este punto es circular y la sección transversal, llámese diámetro interno o radio interno, es variable. Eso hace que la sección transversal sea variable. En A, bueno, en literal A, en un punto el radio del tubo es 150 metros. Es decir, para el literal A, tenemos que R1 es igual a 150 metros. ¿Qué rapidez tiene el agua en ese punto si la razón de flujo volumétrico en el tubo es de 1.20 metros cúbicos por segundo? Entonces nos piden la rapidez 1 si R o Q, ya sea, estoy llamando R porque ya me acordé, pero casi siempre yo uso Q, pero quiero usar R, razón de flujo volumétrico. 1.20 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es el literal A? ¿Qué pasa en el literal B? En otro punto, la rapidez del agua es 3.80 metros sobre segundo. Es decir, que en B nos dan la rapidez 3.80 metros sobre segundo. ¿Qué radio tiene el tubo en ese punto? Aquí piden el radio. El radio 2. Entonces, para resolver este problema, simplemente aplicamos la ecuación de continuidad. O recordemos que la ecuación de continuidad simplemente es que velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2, donde ese producto es el caudal. Como aquí ya tenemos el caudal, entonces para el literal A decimos R, que es igual a V por A, pero R es 1.12 o 1.20, perdón. Eso va a ser igual a la rapidez en 1 por el área 1, pero el área 1 es pi r cuadrado. Cuando tengo R uso pi r cuadrado, cuando tengo el diámetro uso pi por r cuadrado entre 4. Es la misma cosa. O sea, 1.12 va a ser igual a la rapidez 1 por pi multiplicado por 0.15 al cuadrado. Despejo de allí la rapidez 1, es decir, 1.2 lo divido entre pi, luego lo divido entre 0.15 y lo vuelvo a dividir entre 0.15. Y me resultó 16.97 65.3 metros sobre segundo. Esa es la rapidez, pero nosotros tenemos que expresarla con 3 cifras significativas. Observen que todas las cantidades nos están dando con 3 cifras significativas.
Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser V1 igual a 17.0 metros sobre segundo. Así quedaría con las tres cifras significativas. Luego para el literal B. En el literal B tenemos la rapidez. Aquí le puse 1, pero es 2. Aquí es 2. En la parte B. Y es 2. Tenemos la rapidez y nos piden el radio. De igual forma, sabemos que la razón de flujo volumétrico o caudal es igual a la rapidez por el área. En este caso el área 2, rapidez 2. Y volvemos a expresar 1.2 igual a 3.8 por el área. Por el área, como lo que tenemos, lo que les piden es R, entonces pi r cuadrado. Pi r2 al cuadrado. Bueno, ahí se lo despejamos R. Y obtengo que R en ese punto, que le llamo R sub 2, resulta ser 0.3117 metros. Ese es el radio que debe tener en este punto 2 para que tenga esa rapidez. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, bien. Va. ¿Y el tamaño está bien o lo hago más grande? La hoja. Yo lo veo bien, ingeniero. Ingeniero, es que siempre el flujo va a ser el mismo, no importa el diámetro. Telefórico o caudal. Razón de flujo volumétrico. Sería el mismo. Sí, porque es constante. O sea, la masa que atraviesa, la masa por unidad de volumen que atraviesa un área en cierto tiempo, en el mismo tiempo, la otra área, porque es incompresible. Entonces el R va a ser el mismo, llámese R o llámese Q, caudal o astro le llaman también. Bueno, problema 9. Me gusta pues hacer un esquema para ahorrar tiempo, para que ustedes puedan comprender mejor. Fluye agua a una velocidad, entonces lo que hacemos es colocamos la información. La velocidad es 2.4 metros sobre segundo a través de una manguera de jardín de 1.59 centímetros de diámetro. O sea, el diámetro es 1.59 de la manguera centímetros y emerge por una boquilla de 0.64 centímetros de radio. O sea que tenemos un radio de 0.64 centímetros. Si la boquilla está dirigida verticalmente hacia arriba,
¿A qué altura se elevará el agua? Entonces nos piden H. En la figura, pues, lo que observo es de color verde la manguera, la boquilla de color amarillo. Está dirigida para que el agua siga una trayectoria vertical, pero el agua va a llegar hasta cierta altura, hasta que se termina la energía y luego va a caer como de esta forma. Entonces yo identifico tres puntos importantes, uno en cualquiera de la manguera, y esa es la posición o punto 1, digamos. Otro en la salida de la boquilla y le llamo punto 2. Y el otro punto importante es el punto 3, hasta donde llega, que es el H que nos están pidiendo. Entonces le he llamado 3. Esta H. Entonces mi nivel de referencia de esa H es el punto 2. Nivel de referencia. O sea que 1 y 2 están en el mismo nivel, prácticamente. Entonces, primero, como yo tengo ya la velocidad y un diámetro, puedo encontrar la velocidad en 2, aplicando continuidad. Entonces digo, aplicando continuidad, escribo que la rapidez en el punto 1 por el área 1 es igual a la rapidez en 2 por el área 2. La rapidez en 1 es 2.4. A mí me gusta poner los números de un solo. Y el área en el punto 1, como nos dan diámetro, entonces va a ser pi por diámetro cuadrado entre 4. El área es pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4. Eso va a ser igual a la rapidez en 2. Eso no lo tengo. Y el área 2, como ahí nos dan radio, ahí solo es pi r cuadrado. Entonces pi r2 al cuadrado. Entonces observen que el pi queda cancelado, porque en los dos lados de la ecuación está como factor. Por lo tanto, se cancelan pi entre pi, como que dividiéramos entre pi toda la ecuación. Entonces nos queda 2.4 veces diámetro 1 al cuadrado entre 4. Y al otro lado vamos a tener la rapidez 2 por R2 al cuadrado. Entonces le pongo los valores. 2.4 entre 4 por 1.59 al cuadrado igual a v sub 2 por 0.64 al cuadrado. Hago esta operación y se lo divido entre este número, 0.64 al cuadrado. Y me resulta que la rapidez en la boquilla en 2 es 3.70
32.7. Observen que podemos trabajar con bastantes decimales, pero cuando vamos a expresar la respuesta tenemos que limitar el número de cifras significativas. Solo para cálculo es que podemos utilizar el montón de cifras. Me gustaría que ustedes hicieran la operación para ver si no hay algún error con esta cantidad que le estoy poniendo. Yo la calculé, pero no. Eso vamos bien. Entonces, ya conociendo la rapidez en 2, ya podemos aplicar Bernoulli de 2 a 3. Entonces, escribo aplicando Bernoulli. Del punto 2 al punto 3, escribo la ecuación como me la puedo, simplemente la presión en 2, la presión en 2 más un medio de rho por la rapidez en 2 al cuadrado más rho g y sub 2, eso es igual a la presión en 3 más un medio de rho por la rapidez en 3 al cuadrado más rho g y 3. Vale, ahora reviso. Es aconsejable poner el nivel de referencia, observen acá, en el punto más bajo de los que estamos analizando. Estoy analizando el punto más bajo, que es 2, entre 2 y 3. Entonces ahí pongo mi nivel de referencia. Quiere decir que allí y vale 0. Si vale 0, entonces pues este término rho g y se hace 0 por ese y. Ahora veo la presión. La presión en 2, como que se utiliza es la presión manométrica, y explicamos por qué. Aquí analizamos ya fuera de la tubería. Ya cuando el agua está fuera de la tubería, la presión se vuelve 0, la manométrica. Ahí es la presión atmosférica, pero la manométrica es 0. En el punto 3, con mucha más razón, pues allí está todo abierto a la atmósfera, la presión es 0. Entonces, eso también es 0. Luego, la velocidad en 3. Bueno, en 3 es el punto más alto. Las partículas allí se detuvieron momentáneamente y luego cayeron. Quiere decir que en ese punto la velocidad es 0 también, y eso hace 0 este término. Ahora voy a escribir qué fue lo que nos quedó de la ecuación. Bueno, nos quedó un medio de rho por la rapidez 2 al cuadrado, y al otro lado de la expresión rho g y 3. Observen que aquí la densidad también la podemos eliminar, se cancela. Entonces no es que valga 0, sino que densidad entre densidad, eso es 1, y así se cancela. Entonces lo que tenemos es un medio de la rapidez 2 al cuadrado va a ser igual a G por H. Y3 es H, es lo que ando buscando. De ahí despejo H. Por lo tanto,
h es igual a la rapidez 2 al cuadrado entre 2g. Como todos esos valores los conozco, entonces sustituyo 3.70 37 entre 2 por 9.8. Hagan esa operación. A mí me resultó punto 6997 1 metros. Por lo tanto, vamos a expresarla con tres cifras significativas. Decimos que h es 0.700 metros. Okay. Disculpe. Dígame. La velocidad no tendría que estar elevada al cuadrado. Sí, correcto, pero así. Vaya, haga la operación. Se me había olvidado poner esto. Da eso, ingeniero. Correcto. Es la ventaja de tenerlo ya resuelto, ¿verdad? A ustedes lo estoy escribiendo en vivo, pero ya calculamos con el grupo de ayer y tenemos las cantidades. Pero está bueno que observen, porque esos pequeños errores pues no deben de cometer. No sé si tienen alguna pregunta sobre este problema, algo que no entiendan por qué se hizo tal cosa. ¿No hay preguntas? Ingeniero, en este caso no se tomaría en cuenta lo de la boquilla de la manguera, la altura. No, prácticamente estamos aplicando el punto 2 desde la boquilla. Recordemos que el punto 1 al punto 2 solo nos sirvió para encontrar esta rapidez, la de la boquilla, nada más. No estamos aplicando Bernoulli en toda esta región, sino que el punto 2 es la boquilla. Desde allí hasta 3. Entonces es más, yo pudiera haber doblado toda la manguera, ponerla de otra forma, pero lo iba a confundir. Es que traté de doblar solo la boquilla para que no pensaran en esa altura, pero no importa. La boquilla usted la puede tener en la mano y la manguera toda enrollada en el suelo y siempre va a ser lo mismo. Va a calcular la rapidez en la boquilla con esta ecuación de continuidad. No está aplicando Bernoulli, así que no importa que la boquilla esté más arriba. Y después aplica Bernoulli, pero es desde el punto 2, ya fuera de la boquilla, al punto 3, hasta donde llega. Repito, usted puede tener la boquilla en las manos, en la manguera, pero el nivel de referencia va a ser la boquilla siempre. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Si no hay pregunta, pasamos al problema 16. Problema 16. De igual forma, pues he hecho un esquema para que se pueda comprender qué es lo que está pasando. Un líquido fluye por un tubo horizontal. Se refieren a este tubo que he dibujado. Cuyo radio interno mide 2.52 centímetros. Entonces, el radio R1 es 2.52
52 centímetros. El tubo se dobla hacia arriba, una altura de 11.5 metros. Es esta que le he colocado. Donde se ensancha y se conecta a un tubo horizontal, se refiere a este tubo. A un tubo horizontal de 6.14 centímetros de radio interno. Es decir, R2 es 6.14. centímetros. ¿Cuál debe ser el flujo de volumen? ¿Cuál debe ser el flujo de volumen si es idéntica la presión en los dos puntos de los dos tubos horizontales? Es decir, en el punto 1 y en el punto 2. Así los he identificado. Le voy a llamar Q ahora al flujo volumétrico, o flujo de volumen, caudal o gasto. Voy a llamar Q. Q es lo que ocupan en todos los libros arriba de física. Solo en física está ocupando este R, quizás por la palabra razón de flujo volumétrico. Pero caudal se acostumbra a utilizar Q. Entonces el caudal están pidiendo con esta condición: si la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Naturalmente voy a aplicar Bernoulli del punto 1 al punto 2. Aplicando Bernoulli del punto 1 al punto 2. Copien la ecuación, eso les aconsejo. Se la van a aprender de tanto escribirla, yo ya me la aprendí de tanto escribirla. Ya ni me acordaba cómo era, pero de tanto escribirla, miren, Rho, G, Y sub 1. Y aquí solo es de copiar y pegar, y en lugar del 1 se le pone el 2. Miren qué fácil. G sub 2 más 1/2 de Rho por la rapidez 2 al cuadrado. Más Rho G Y sub 2. Bueno, ahí estamos las cosas. Pero por condición del problema, nos dice que la presión 1 es igual a la presión 2. O sea que si la presión 1 la paso al otro lado de la ecuación, se anula con la presión 2, porque pasaría con signo menos y son iguales. Por lo tanto, no es que valga 0, sino que esta se elimina con esta. Ya se eliminó eso. Por otra parte, observen, el punto más bajo lo uso como nivel de referencia. Eso es importante para que otro término se nos haga, en este caso sí es 0. Este término, esto sí vale 0. Y nos queda la situación así. Observen los términos que quedan. Un Rho por la rapidez 1 al cuadrado y al otro lado la rapidez 2 al cuadrado más Rho en Y sub 2. Observen que en todos los términos está la densidad. O sea que si dividimos a la izquierda y a la derecha entre Rho, la densidad queda también cancelada o eliminada.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Una ecuación, que es la ecuación de Bernoulli, pues para este caso particular, un medio de la rapidez 1 al cuadrado igual a un medio de la rapidez 2 al cuadrado más g. Esta h es 11.5, pues vamos a poner h. Entonces observen que h la conozco, pero no conozco la rapidez en 2 ni en 1. Y para encontrar el caudal yo necesito un área, pero esas las puedo calcular, pero necesito una rapidez. Si encuentro la rapidez 1, pues la ocupo con el área 1 y obtengo el caudal. Si obtengo la rapidez 2, pues utilizo el área 2 y así calculo el caudal. Bueno, aplicamos continuidad. Entonces digo, por continuidad, aplicamos a 1 por la rapidez 1 igual a 2 por la rapidez 2. Entonces, A1 es pi R1 al cuadrado. Pi R1 al cuadrado. Multiplicado por V1 igual. El área 2 es pi R2 al cuadrado. Pi R2 al cuadrado por V2. Entonces aquí se elimina pi. Está a los dos lados. Queda cancelado. Ahora le voy a poner los valores que conozco. Para R1 tengo 2.52 al cuadrado por V1 igual 6.14 al cuadrado por V2. Entonces, haciendo esta operación, obtengo 6.3504 por V sub 1 igual a 37.6996 V sub 2 al cuadrado. Despejando V sub 1, la puedo expresar como 5.936 57.1 V sub 2. Esa la voy a combinar con la ecuación de Bernoulli, es decir, el valor de la velocidad 1 o rapidez 1 la colocaré donde diga, es decir, un medio de la rapidez 1, por eso es 5.936571, eso al cuadrado por V sub 2 permite ese V sub 1 permite, aquí falta aquí
V sub 1 es ese número, pero por V sub 2. Entonces aquí faltaba el V sub 2. Y todo esto al cuadrado. Esto es igual a 1/2 de V sub 2 al cuadrado más GH entonces aquí este 2 lo paso a multiplicar al otro lado y elevo al cuadrado esta cantidad y a la izquierda me queda 35.24 28.75 y V sub 2 al cuadrado. El 2 que pasé acá se eliminó con este y me quedó V sub 2 al cuadrado. Y acá me queda 2 veces G por H, por el 2 que multiplicó. Este lo paso al otro lado, V sub 2 al cuadrado, me queda esta cantidad menos una vez eso. Entonces me va a quedar 34.2428.7 V sub 2 al cuadrado. Eso es igual a 2 GH, pero G es 9.8 y H es 11.5. Ahí despejo la rapidez 2 y obtengo que es 2.56 56.2 metros sobre segundo. Ya tengo la rapidez 2, ya puedo encontrar el caudal. Por lo tanto, caudal, que es la rapidez por el área, pues usando los valores del punto 2, que son precisamente 2.56.2 multiplicado por el área, que es pi r cuadrado, del R. Ojo, este R está en centímetros, entonces lo pasé a metros, porque la velocidad está acá en metros sobre segundo. Hay que tener cuidado. Aquí no están 6.14, pero centímetros. Tenemos que pasar a metros. Es decir, dividiendo entre 100, nos queda 0.0614, eso al cuadrado. Y esto es igual, o sea, hacemos la operación y me resultó 0.3864. Estos son metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. Esa es la razón de flujo volumétrico. Tengo que expresarla con 3 cifras significativas. Entonces digo, el caudal va a ser igual y uso notación científica. 3.04 por 10 y el punto recorrió 2 espacios, entonces por 100 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta?